Esta vez vamos a hablar acerca de este tema, el poder de la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice la palabra. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Amén. Hay una declaración en la Biblia que hace mención cuánto vale la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de toda carne en la sangre está. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Si nosotros no entendemos acerca del valor de la sangre, y especialmente del valor que tiene la sangre de Cristo, no vamos a tener muchos beneficios que trae esa sangre. Cuando dice la palabra, os he dado por expiación sobre el altar por vuestras almas, la palabra expiación en el original hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento significa cubrir el pecado. Digan, cubrir el pecado. Al hacer un pago de rescate, al hacer un pago de rescate, de modo que se haga recompensa satisfactoria por el pecado para que el ofensor o el pecador sea perdonado. Eso significa el término expiación. También indica que donde hay ofensa y deuda moral, es indispensable el derramamiento de sangre. Donde hay pecado, donde hay pecadores, es indispensable el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o rescate. Hay dos razones o dos motivos por qué hay derramamiento de sangre. Es por asesinatos, es por guerras, es por peleas, por líos, agresiones, ataques. Eso se llama derramar sangre llevado por el enojo, por la envidia, la cólera y cosas por el estilo. Pero también hay derramamiento de sangre por salvar a un pueblo, a una nación. Eso ocurre con los soldados que van a luchar contra el ejército de un país enemigo, con el propósito de salvar a su país, de librar a su país del ataque o de la invasión del ejército enemigo. Pero no hay derramamiento de sangre que se haya hecho a favor de todo el mundo. El único que derramó su sangre para todo el mundo es el Señor Jesucristo. La ciencia médica demoró por siglos para descubrir el valor de la sangre. Recién antes de la Segunda Guerra Mundial descubrieron el método de conservar el plasma. A través de los Estados Unidos se establecieron grandes bancos de sangre. Durante la guerra se salvaron millares de personas gracias a los bancos de sangre y de plasma que había. De no ser así, esos millares o millones hubieran muerto irremediablemente. La sangre es el único elemento que puede combatir interiormente toda infección.
1 milímetro cúbico de sangre contiene 5 millones de corpúsculos rojos y 5.000 corpúsculos blancos. Estos corpúsculos llevan nutrición a las células del cuerpo y consumen los productos. Se dice que mientras la sangre circule por las células, el hombre está vivo. Y cuando la sangre deja de circular, el hombre está muerto. Alguien dice, quita la sangre del cuerpo y tendrás un cadáver. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Aunque la ciencia médica ha tardado centenares de años para descubrirlo, si la sangre es indispensable para la vida humana, cuánto más la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, para la salvación de los pecadores y para darnos vida eterna con Él. Por eso es importante, es tan necesario hablar de la sangre de Jesús. ¿Qué valor tiene la sangre de Jesús? Cada vez que yo haga una declaración, ustedes van a decir, gloria a Dios. ¿Están dispuestos? Para que nosotros celebremos todo lo que la sangre de Jesús hizo y hace por nosotros. Entonces, ¿cuál es el valor de la sangre de Jesús según la Biblia? Primero, por medio de su sangre, Jesucristo pagó nuestro rescate o pagó nuestra deuda en la cruz. Digan gloria a Dios. Por su sangre, Él pagó nuestro rescate o lo que nosotros debíamos a Dios. Fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros padres. El precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que se pagó por nuestras deudas no fue con oro o plata, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos rescató del pecado y de la condenación que el pecado trae. ¿Cómo nos rescató el Señor de esa condenación? Por medio de su sangre derramada. Y nos perdonó todos los pecados conforme a las riquezas de su gracia. El hombre está vendido al pecado, es esclavo del pecado. Adán permitió que el hombre fuese vendido al pecado. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Yo soy vendido al pecado, soy esclavo del pecado. Y cuando en la cultura hebrea se vendía un esclavo, alguien tenía que rescatarlo pagando un precio. Y tenía que ser un pariente cercano, no cualquiera. En caso de nosotros, nadie pudo habernos rescatado. Ningún hombre, ningún militar, ningún sabio, ningún religioso. Por eso fue necesario que Jesucristo derramase su sangre en la cruz para rescatarnos del pecado. Con su sangre compró para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Eso dice en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico en el cielo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa palabra redimir significa rescatar al esclavo, al vendido, al empeñado al pecado, pero pagando un precio muy alto. La iglesia de Jesucristo fue comprado también por la sangre de Jesús. Dice en Hechos 20:28 la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Diga, levante la mano derecha y diga: gracias por la sangre de Jesucristo, que he sido rescatado, que he sido comprado del poder del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Jesucristo me hizo libre, pagando mis deudas con su sangre derramada. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En segundo lugar, Jesús mediante su sangre nos justifica y nos libra de la ira de Dios. Digan gloria a Dios. Nos justifica y nos libra de la ira de Dios. En Romanos 5:9 dice la palabra: pero mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Dónde se manifiesta la ira de Dios? Donde hay sufrimiento, donde hay dolor, y especialmente en el infierno se manifiesta la ira de Dios contra Satanás y sus demonios por haberse rebelado contra él, y por aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados y prefieren el mal, prefieren el pecado, prefieren la maldad y se van a esa condenación eterna. Allí se manifiesta la ira de Dios contra el pecado. Pero Jesús con su sangre nos ha justificado para no ir a ese lugar. La palabra justificar es declarar inocente y sin culpa a un reo cuya pena ha sido absuelta en base al pago satisfactorio que se ha dado por su rescate. Siendo el hombre pecador, ante la justicia de Dios es declarado inocente en mérito a la sangre de Cristo derramada en la cruz. O sea, justificar significa, una vez perdonado por haber aceptado a Cristo, todos sus pecados han sido olvidados. Ya no hay ningún registro, ninguna memoria del pecado que había cometido. Es declarado hombre inocente y santo delante de Dios, justificado por el Señor. Diga gloria a Dios. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo hace entonces estas preguntas en Romanos capítulo 8 y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá algún hombre, alguna religión, algún sistema, alguna filosofía que acuse a los escogidos de Dios? Y él responde: Dios es el que justifica. Cuando Dios justifica, nadie más tiene derecho para acusar. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios, a los que ya son salvos? Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Llega a la siguiente conclusión y dice: justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que haya matado, que haya hecho cosas
indescriptibles, terribles, pero viene a los pies de Cristo arrepentido, pide perdón y llora por su pecado delante de Dios, entonces en ese momento el Señor perdona todo pecado que haya cometido y luego lo declara justificado, ya no destinado a la condenación o al infierno, sino persona totalmente libre de esa condenación. Así que damos gracias a Dios que por la sangre de Jesucristo somos justificados ante Dios, considerados justos. ¿Quiénes son los justos? Son aquellos que han sido justificados, que ya no son acusados de pecado después de haberse arrepentido. Una persona que había abortado varias veces estaba en una situación desesperante en su estado de ánimo, con una depresión profunda que ya no podía descansar en las noches, le atormentaba. Se le presentaban las figuras de niños que había abortado. Entonces vino a una consejería pastoral desesperada, y cuando entendió que a pesar de haber matado a seres inocentes e indefensos, si ella se arrepentía de todo corazón, el Señor la perdonaba. Dobló sus rodillas al entender eso y oró, lloró delante de Dios, pidió perdón. Ella dijo: a consecuencia de esa depresión no puedo descansar en las noches, me paso noches enteras sin dormir, estoy desesperada, no sé qué hacer. Pero después de ese tiempo o ese momento que confesó sus pecados, el día siguiente vino y dijo: he dormido plácidamente, me siento perdonada, me siento en paz, porque Cristo Jesús perdonó mis pecados. Amén. En tercer lugar, la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. En Romanos 5, 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El hombre pecador ha contraído una enemistad irreconciliable con Dios. Toda persona que vive en el pecado es enemiga de Dios. El hombre pecador es enemigo de Dios. La mujer pecadora es enemiga de Dios, enemiga del bien, enemiga de la justicia. Es terrible. Si a usted le da a alguien una bofetada, a usted le hace un daño, usted se vuelve contrario a esa persona, enemiga de esa persona, se siente mal con esa persona, ni quisiera verlo. Si siendo injustos sentimos esa reacción, nuestros pecados tocan profundamente el corazón de Dios. Dice que nuestros pecados son como espadas agudas que traspasan el corazón de Dios. El pecado de un borracho, el pecado de un drogadicto, el pecado de un mentiroso, de un estafador, de un criminal, son como lanzas o lancetas que traspasan el corazón de Dios. Dios está muy lastimado a causa de nuestros pecados. Y todo pecador se ha vuelto enemigo de Dios. Entonces ese enemigo necesita reconciliarse con Dios, hacer paz con Dios.
quien ha provisto el único medio de reconciliación es Dios mismo. Nosotros no encontramos ningún medio. El ser humano no tiene ninguna forma de reconciliarse con Dios. Dios mismo en su amor ha provisto el medio de reconciliación. ¿Y quién es ese medio? Dice en primera o segunda de los Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación, el evangelio de la reconciliación. El pecado es malo, digan, el pecado es malo. Es tan malo que nos aleja de Dios. Y no hay manera de acortar esa distancia sino mediante la sangre de Jesucristo. Todo hombre pecador está lejos de Dios. Hay una distancia enorme entre el pecador y Dios, el Dios santo y justo. El hombre pecador está de espaldas a Dios, camina en sentido totalmente contrario, porque está enemistado con Dios. Pero el Señor Jesús, con su sangre preciosa, acorta la distancia y nos acerca a Dios. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Diga gloria a Dios. Amén. ¿De qué manera usted pudo acercarse a Dios siendo enemigo, siendo contrario, siendo un ser que no tenía ningún sentido de poder acercarse a Dios? Fue únicamente por la sangre de Jesucristo. Por eso es importante creer en Jesucristo. El pecado por su naturaleza entonces es maligna, es perversa. El pecado afectó todo, afectó al hombre, su corazón, su mente, sus sentimientos. Por eso es que usted tiene ira, tiene rabia, tiene amargura, tiene cólera, tiene reacciones violentas, porque el pecado afectó todo. Por eso usted no tiene compasión, puede golpear, puede maldecir, puede dañar a las personas. Por eso el hombre maltrata a su mujer como si fuera cualquier objeto, maltrata a sus hijos. El hombre se emborracha, el hombre vicioso llega a su casa solamente para hacer daño, para crear espanto y terror. Todo eso lo hace porque el pecado lo ha convertido así y está lejos de Dios. Pero cuando acepta a Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, se acerca a Dios. Y el Señor dice así en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Venga un varón, por favor, un ratito para que ayúdenme. Cualquiera de ustedes corriendo. Un joven. No sé si es del Ministerio de Alabanza, por favor. A ver, cualquiera de ustedes. Vengan corriendo, pues sin demora, por favor. Oh, aquí hay un joven. Suba. Gracias. Párese ahí mirando hacia allá, por favor. El hombre pecador está así. Y Dios está así. Hay una distancia terrible. Hay una enemistad. No quieren ni mirarse. Dios no puede mirar nuestros pecados, porque inclusive afecta sus propios ojos santos. Pero cuando el pecador se da la vuelta, ahora para acercarse a Dios, dete la vuelta.
porque se siente culpable, porque quiere arrepentirse, porque quiere pedirle perdón, Dios también se da la vuelta y comienza a caminar. Comienza a caminar y cae de rodillas. Yo no soy Dios, solo estoy presentando una ilustración. Él está llorando por sus pecados. Él está diciendo: yo te ofendí, yo te hice tanto daño. Me rebelé, Señor, y tengo tantas cosas malas en mi vida. He caído en vicios, he caído en mentiras. Y entonces en ese momento el Señor extiende la mano y dice: te recibo así como vienes, te perdono todos tus pecados. Ahora levántate. Eres perdonado. El Señor Jesús así nos recibe. Qué hermoso es acercarse a Jesús. Muchas gracias. Se rompe la distancia, se acorta la distancia. Ya no es enemigo, ahora ha quedado reconciliado con Dios, tiene paz con Dios. Recibe los abrazos del Señor, recibe el amor de Dios en su corazón. Ya no va a hacer daño a otros. Va a llevar este testimonio: Cristo cambió mi vida, Cristo perdonó mis pecados. Ahora tengo paz en mi corazón. En cuarto lugar, la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. Digan gloria a Dios. En Hebreos 4:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Toda persona pecadora tiene la conciencia sucia, conciencia manchada, conciencia culpable, que no le deja tranquila, a veces ni le deja dormir. Esa es la razón por qué mucha gente en el mundo no tiene paz, no tiene tranquilidad en el espíritu, no tiene felicidad, porque su conciencia está manchada. Mucha gente tiene la conciencia contaminada por obras muertas, como la idolatría. Muchos que han consultado con la hechicería, con el ocultismo, han hecho prácticas de costumbres religiosas que sus padres les enseñaron o practicaron. Por eso el apóstol Pedro nos dice: ustedes hicieron lo que sus padres, lo que sus antepasados les enseñaron. Ese hombre, esa mujer que tiene la conciencia culpable, necesita urgentemente acudir a Jesucristo para la limpieza de esa conciencia. Cuando la conciencia mala y sucia, o con la conciencia mala y sucia, no se puede servir a Dios. ¿Están escuchando? No se puede alabar a Dios. Con la conciencia sucia no se puede orar a Dios. Dios no puede aceptar tu adoración, tu alabanza, tu oración, cuando tu conciencia está remordida y culpable. Urgentemente necesita esa conciencia ser lavada con la sangre de Jesucristo. Por eso en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ningún sacrificio, ningún esfuerzo que usted haga, aunque usted quisiera ser la persona más buena, más solidaria, de ayudar a la gente con dinero,
con cosas, su conciencia nunca se va a limpiar. Necesita urgentemente la sangre de Jesucristo para limpiar su conciencia. Y como un complemento, dice en quinto lugar, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Diga amén. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que limpia el pecado del pecador? ¿Con qué el pecador puede ser limpiado? ¿Con agua, con jabón? ¿Con qué detergente? ¿Con qué sacrificio? Escuchen eso, aprendan eso y nunca se olviden. Porque hay personas que no conocen la Biblia o entienden mal. También enseñan mal a la gente y dicen que un rezo te puede limpiar de tus pecados, que una penitencia, si caminas sin zapatos acompañando una procesión, te puede limpiar tus pecados. Si puedes subir de rodillas al Dios de Motupe, tus pecados pueden ser limpiados. Esa es una mentira que Satanás introdujo. Porque si fuese así, no era necesaria la muerte de Cristo. Como nada ni nadie puede limpiar nuestros pecados, Jesucristo tuvo que morir y derramar su sangre para que por la fe en Él todos nuestros pecados sean limpiados. Hermanos y amigos, el pecado es la peor suciedad moral que existe en el mundo. El pecado es sucio. Digan ustedes, el pecado es sucio. No hay cosa más tan mala y nauseabunda como el pecado. Porque ¿de dónde procede el pecado? Procede de Satanás, que es un espíritu al que Jesús lo llama inmundo, espíritu sucio. Y todo es espíritu sucio, lo que propaga y lo que siembra es suciedad. Y por su naturaleza, porque el pecado corrompe todo, malogra todo, daña todo. Es como la lepra en el Antiguo Testamento. Es como el coronavirus que pasó, que contagiaba a todos y mataba a mucha gente. Peor que coronavirus es el pecado que sigue matando a mucha gente. La gente, por ignorancia y en forma instintiva, quiere descargarse y limpiarse de esa degradante suciedad. Por eso echa mano de sacrificios, penitencias, torturas corporales y prácticas que piensan que con eso van a convencer a Dios o complacer a Dios. Yo tuve como profesor a un ex sacerdote católico que se convirtió al Señor, y él nos decía, cuando yo era estudiante en el seminario, teníamos que golpearnos el cuerpo hasta sacarnos sangre, pensando que así podíamos ser justificados o pues librarnos del pecado. Pasábamos por penitencias de manera equivocada y mucha gente todavía tiene esa idea. El único elemento que limpia el pecado más sucio y repugnante es la sangre de Jesucristo. Amén. Levante su mano derecha y diga: por la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, yo puedo ser limpio de todos mis pecados. Los que ya son salvos digan: Jesucristo me limpió de todo pecado por su sangre preciosa cuando yo vine a Él. Por eso hay un cántico de regocijo en Apocalipsis
1:5 y dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. En Apocalipsis 7:14 dice, cuando el ángel le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué gran bendición y qué gran ventaja es tener a Jesucristo en nuestras vidas. En sexto lugar, la sangre de Cristo nos da victoria sobre Satanás. Digan gloria a Dios. Y sobre la muerte. Levante su mano. La sangre de Cristo nos da victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Diga gloria a Dios por eso. En Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás ha descendido para hacer destrozos en el mundo y para engañar a mucha gente. Y entonces dice: y ellos le han vencido. Los creyentes en el Señor, los hijos de Dios, los que ya tienen a Cristo en el corazón, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos lo han vencido. Satanás tiene terror, tiene miedo a la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hay tres cosas que a Satanás le aterran, le asustan, que Satanás tiene miedo. Primero, es la sangre de Jesucristo. Segundo, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el nombre de Jesucristo. Tres cosas: el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escrito está. Amén. Satanás no puede resistir eso. Cuando usted tiene a Cristo en el corazón, cualquiera tampoco puede atreverse. Sin tener a Cristo en su corazón, de nada le sirve el nombre de Cristo, de nada le sirve la sangre de Cristo si usted sigue en pecado. Pero si sus pecados son perdonados, usted ya es hijo de Dios. Cada vez que vengan peligros, ataques, tentaciones, puede usar el nombre de Jesucristo con toda seguridad. Puede apelar a la sangre de Cristo. Y puede usar la palabra de Dios para vencer a Satanás. El ángel destructor que dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios no pudo matar a los primogénitos de los judíos, porque las puertas de los judíos estaban manchadas de sangre, con la sangre del cordero que habían sacrificado, y ese cordero representaba a Jesucristo. Sin embargo, amigos y hermanos, no todos los hombres tienen la señal de la sangre de Cristo. Por preferir el pecado, por preferir el vicio, por preferir los malos amigos, no tienen esta señal. Con esas personas Satanás puede hacer lo que quiere. No solamente les lleva al pecado, sino puede llevarles a la muerte, a los crímenes, a los suicidios, llevarles al infierno. No tienen cómo defenderse, están totalmente desarmados y expuestos al dominio de Satanás. Pero los que tienen a Jesucristo en su corazón tienen esta señal, y Satanás tiene miedo. ¿Quién vive en tu corazón? Si Jesucristo vive en tu corazón, Satanás tiene miedo. Gloria a Dios. Él no va a poder así nomás.
Así que esta mañana usted tiene la oportunidad de pedir a Jesús que sus pecados sean limpiados con su sangre preciosa y que usted tenga a Jesucristo en su corazón y la sangre de Jesucristo sea una de sus armas poderosas para que pueda vencer todo ataque y toda tentación que viene del enemigo. Finalmente, la sangre de Cristo nos da acceso a la misma presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Déjenme explicar eso. ¿Qué quiere decir el autor a los hebreos? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Todo lo que en el pueblo judío se practicó era un símbolo, era una figura de las cosas celestiales y de las cosas espirituales. Por ejemplo, el tabernáculo de los judíos, o sea, en la carpa que Dios mandó preparar en tiempo de Moisés, tenía 3 partes. El primer lugar se llamaba atrio, donde se sacrificaban los animales, los holocaustos, se mataban los becerros, los corderos, los machos cabríos. Y el siguiente lugar, o sea, el segundo lugar se llamaba el lugar santo, a donde entraban los sacerdotes de turno con la sangre de animales todos los días para rociar alrededor del altar del incienso. Y el tercer lugar se llamaba lugar santísimo, a donde entraba solamente el sumo sacerdote, como decir el Papa, para su entendimiento. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, con la sangre de animales sacrificados para expiar los pecados del pueblo. Había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿están escuchando? El velo, esa cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba abajo, abriendo el acceso libre al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Ya no hay ese velo, ya no hay esa división, ya no hay esa cortina, porque con la sangre de Jesucristo podemos entrar con toda confianza. Ya no solamente el sumo sacerdote, ni los sacerdotes de turno, sino todo hijo de Dios, todo creyente en el Señor puede entrar al mismo trono de Dios, a la presencia de Dios, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y ante cualquier necesidad. Confiadamente puede entrar a la presencia de Dios, porque por su sangre derramada el Señor nos abrió ese camino. Cada vez que tú te postras en oración, estás entrando al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Ahora, por la gracia de Dios y en virtud de la sangre de Cristo, todo creyente sincero tiene acceso directo al trono de Dios. No solamente el sumo sacerdote, sino nosotros a través de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Escuchen eso. Una vez que Jesús murió y resucitó por causa de nosotros, ya no hay más sumos sacerdotes en el mundo. El único y gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Es bueno que entienda eso. Y cómo Jesús ganó ese sitial o ese prestigio de ser el único y gran sumo sacerdote, es porque con su muerte y su derramamiento de sangre ofreció el único y el mejor sacrificio. Así que nosotros tenemos esta bendición y esta libertad de entrar a la misma presencia del Señor. Ese velo o esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo representaba la ley del Antiguo Testamento, con todas sus ceremonias, sus mandamientos, sus ritos y sus prácticas.
Pero el Señor entonces puso fin a la justificación por la ley, a pagar el sacrificio de los animales por causa del pecado. Y entonces ahora la salvación ya no es por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. En esta mañana a usted se le presenta esta gran oportunidad. Yo he visto a personas que han vivido vidas totalmente degeneradas, desordenadas, venir a los pies de Cristo. He tenido la oportunidad y la bendición de ver gente llorar aquí adelante y donde quiera que yo puedo predicar, llorar por su pecado pidiendo perdón al Señor. Hay mucha gente que llora de cólera, que llora de fracaso, que llora de lamento, que llora de quejas de otros por el daño que les han hecho. Pero son pocos los que lloran por sus pecados, por arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios. Todos esos lloros no le van a ayudar en nada, más bien va a fortalecer el ego, la envidia, la venganza. En cambio, cuando usted llora por sus pecados, allí viene la limpieza, ahí viene el perdón, ahí viene la libertad por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces usted va a ser una persona distinta, una persona sana, diferente. Hay mucha gente que dice: cámbiame, Señor, cámbiame, pero nunca cambia. Piensa que el Señor va a cambiar su vida, así como aplastar un botón. Necesita postrarse delante de Dios y decir: yo soy pecador, estoy perdido y necesito tu perdón, necesito tu limpieza. Y cuando el Señor lo limpie de todo pecado, allí comenzará una vida nueva. Su mente cambiará, su manera de pensar, su corazón cambiará, sus acciones cambiarán, sus tratos con otros va a cambiar, porque Jesucristo trae una vida nueva. ¿Y cuántos de ustedes necesitan tener esa vida nueva? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser lavados con la sangre de Jesús hoy, esta misma mañana? Pónganse de pie, por favor. Vamos a clamar al Señor, que su sangre preciosa está activa, está al alcance de todos. La sangre de Jesucristo puede limpiar conciencias remordidas, conciencias manchadas, conciencias culpables. La sangre de Jesucristo puede limpiar todo pecado. No va a dejar ninguna huella, ninguna señal de pecado. El evangelista Billy Graham decía: Cristo es el donante de sangre universal. El género humano tiene 4 tipos de sangre. Se dice que el tipo 4 es universal porque tiene propiedades que los otros tipos no tienen. La sangre de Cristo es el tipo universal. Es para todos los hombres, es para todas las razas, es para todas las naciones. Donde quiera que se invoque el nombre del Señor por medio de su sangre, todos los pecadores serán limpiados de sus pecados, serán perdonados y serán justificados y declarados como si nunca hubieran pecado. Levante sus manos arriba. Oh glorioso Jesús, poderoso Jesús, invoque a Jesús, pronuncia el nombre de Jesús. Si usted quiere decirle: ayúdame, Jesús, acabo de escuchar tu palabra, que el hombre pecador o la mujer pecadora son enemigos de Dios, alejados de Dios, de espaldas a Dios, yéndose al lugar de condenación, donde la ira de Dios se manifiesta contra el pecado, porque es una grave ofensa al Señor y a sus mandamientos.
Hoy yo quisiera ser perdonado. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle eso? Hoy quiero que tú me perdones, oh Dios. Hoy quiero que tú me limpies de todo pecado. Mi carácter no está bien. Mis reacciones no están bien. Mi temperamento no está bien. He hecho daño a muchas personas debido a que no tengo control sobre mis acciones, sobre mis sentimientos y pasiones. He hecho daño a mi propia familia. He hecho sufrir a mi esposa o a mis hijos. Quisiera, Señor Jesús, que hoy mismo mis pecados sean perdonados. Necesito tu perdón. Necesito tu limpieza. Jesús, tú eres el único Salvador de la humanidad. Y solo tú te ofreciste, Señor, para morir en la cruz y derramar tu sangre para que yo sea perdonado, limpiado y tenga reconciliación contigo. Señor, hoy quiero reconciliarme contigo, Jesús. Quiero volverme a ti, Jesús. Quiero rendirte mi vida, mi corazón. Todas las personas que han venido por primera vez, que han escuchado la palabra del Señor en estos momentos, recuerden que el Señor quiere perdonarles, quiere salvarles, quiere limpiarles. Si ustedes no quieren, esa es ya su decisión personal. Si usted no quiere que el Señor lo perdone, no quiere que el Señor lo limpie, lamentablemente terminará en una desgracia su vida, en una muerte eterna de condenación. Jesús no quiere que tú termines así. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere perdonarte. Pero tienes que venir a Él. Todas las personas que vienen por primera vez, los invitados, los que vinieron por invitación de los grupos familiares, salgan de su asiento y vénganse aquí adelante. Quiero orar por ustedes, pero vengan sin demora, rápidamente. Venga, venga, salga de su asiento. Usted que ha venido por primera vez, pase. Ayuden los líderes, ayuden los hermanos mayores. Oh, precioso Jesús. Ven, ven a los pies de Jesús. Él te ama. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere salvarte, no quiere condenarte. Él no vino para condenar, sino para salvar. Vengan, vengan todos de ese lado también. Todos los que han venido por primera vez. Y ayuden, hermanos queridos, ustedes que invitaron a alguien, los líderes, los supervisores, los hermanos mayores, estén al tanto. Ayudemos a mucha gente a venir a Jesús. Venga, venga. Para usted hay lugar. Venga a Jesús. Jesús es el único medio de salvación. Ven a Jesús. Corre, corre. Apresúrese. No va a tener otra oportunidad. Por mucho que desee, por mucho que busque. Venga corriendo a Jesús. Hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, hasta los niños y adolescentes, todos necesitamos de Jesús. Venga, venga, adelante, adelante. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Alguien más. Alguien más viene a Jesús.
Ahora voy a hacer una segunda invitación a los que después de haberse arrepentido, de haberse entregado al Señor, se alejaron de Él, se apartaron de Él, pecaron, volvieron atrás, ofendieron a Dios, despreciaron su sacrificio, despreciaron a Jesús por preferir el pecado, cometieron ese grave error y están en peores condiciones de los que nunca se entregaron al Señor. Sin embargo, todavía el Señor les espera. Todavía el Señor les da la oportunidad de arrepentirse, de reconciliarse con Él. Y todos los que se van a reconciliar con Dios de todo corazón, salgan de su asiento y pónganse detrás de los que pasaron para entregar su vida a Jesús. Rápido, rápido. Reconcíliese con Dios. ¿Qué va a esperar usted? ¿Va a esperar la muerte? ¿Va a esperar alguna desgracia para venir a Jesús? Cuando ya no tendrá quizás oportunidad, va a ser imposible, va a ser difícil. Un accidente, un asesinato. Ven a Jesús, vuélvase, vuélvase al Señor, pida perdón a Dios, llore por sus pecados, más que por lamentos, más que por quejas, llore por sus pecados. Dígale al Señor lo que tiene que decirle, confiésele, pídele perdón. Solo usted conoce y sabe cómo se encuentra, qué vicios, qué prácticas pecaminosas ha hecho. Todos ustedes que pasaron a la primera fila, levántenme la cabeza por favor y miren un ratito. Les he invitado para que ustedes tomen una decisión firme. Las cosas se resuelven con decisiones, no con simples oraciones, no con simples aventuras de pruebas, sino con decisiones. ¿Y cuál es la decisión a la que les he invitado? Es confesarle sus pecados a Dios, pedirle perdón al Señor de todo corazón y luego apartarse del pecado, de las cosas malas que han estado haciendo, tener a Jesucristo en su corazón y seguirle, amarlo y servirle por el resto de su vida. ¿Están dispuestos a tomar esa decisión? ¿Sí? Háganme esta señal. Los que están dispuestos a tomar esa decisión, háganme esta señal. ¿Están dispuestos? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están dispuestos a tomar esa decisión? ¿Será posible que ante ese Dios de amor y bondad, los que pueden ponerse de rodillas ahí, pueden hacerlo? Háganlo, háganlo. Pónganse de rodillas ahí. Todos los que puedan ponerse de rodillas. Arrodíllese delante del Señor. Eso es. Es posible. No hay otra manera como uno puede acercarse al Señor. Puedes ponerte de rodillas. Solo cuestión de minutos. Digan conmigo entonces, repitan esta oración. Señor Jesús, dígalo fuerte, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Acabo de escuchar tu palabra, que todo pecador es tu enemigo, es tu contrario, está alejado de ti. Por eso vengo a ti para decirte, yo soy ese pecador o esa pecadora
Me arrepiento por haberte ofendido, por haber pecado contra ti. Te pido perdón, oh Dios. Perdona por favor todo pecado, toda mentira, todo vicio, toda rebelión y todo pecado. Perdóname por favor. Con tu sangre derramada en la cruz, lávame y límpiame de toda suciedad que el pecado trajo a mi vida. Que mi conciencia culpable sea lavada con tu sangre preciosa. Que todo vicio y todo pecado sea quitado hoy con tu sangre preciosa. Jesús, te abro mi corazón. Reconozco que tú eres mi Salvador. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón. Los que se arrepienten o los que se reconcilian, díganle al Señor por qué se alejaron. Confiésenle, ten piedad de ese hombre, ten piedad de esa mujer que se está reconciliando. Señor, escucha, por favor, todavía dale una segunda oportunidad y quizás la última. Recíbeles, por favor. Que hoy mismo, Señor, vuelvan a tu presencia y a la comunión contigo. Que hoy mismo reciban el perdón y la paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora pónganse de pie. Pónganse de pie. Levanten sus manos arriba, las dos manos si pueden. Ore toda la iglesia. Oh precioso Jesús, ore, clame a Dios. Piedad, oh Dios de los cielos. Que el Espíritu Santo traiga entendimiento. Que el Espíritu Santo traiga claridad. Que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Que el Espíritu Santo haga esa obra de cambio, de operación. Que el Espíritu Santo, Señor, dé entendimiento. Que la decisión que está tomando ese hombre y esa mujer es la mejor decisión. Hoy se está apartando del mundo, se está apartando del pecado, se está apartando de toda ofensa que te hizo. Que venga ese cambio, que venga esa operación, que venga esa liberación. Gracias a ti, Señor amado. Oh precioso Jesús, manifiéstate, muéstrate. Señor, levanta a aquellos que se apartaron. Dios mío, rescata, restaura, levanta a los que se apartaron de tu gracia, a los que volvieron a pecar, a los que se alejaron de ti, cayeron en la trampa del enemigo, se dejaron engañar por el pecado y por el mundo. Que se vuelvan a tus pies, oh Dios de los cielos, que se vuelvan a ti, Jesús. Gracias, Padre, en estos momentos la operación tuya, la liberación tuya, en el nombre de Jesús. Que sea, Señor, efectiva. Gloria a tu nombre. Ahora digan conmigo, con sus manos levantadas: gracias, Señor, por recibirme así como he venido. Gracias, Señor, por perdonarme de todo pecado. Gracias por salvarme de la condenación eterna que trae el pecado. Y gracias por venir a mi corazón, Jesús. Ahora mi vida te pertenece. He decidido apartarme del pecado para seguirte, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Señor.